Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. He estado investigando cada día mis tiempos libres. Leo, busco la historia, investigo la palabra en griego, en hebreo, traducida al latín, traducida al portugués, traducida al español. Y la verdad que chocan, mi querido amigo, y que nosotros no iremos nunca más a callarnos para agradar a los hombres. ¿Dónde que están los teólogos y maestros de las llamadas iglesias de los hombres para explicarle a este pueblo todo esto que yo le voy a explicar a ustedes? Yo no soy teólogo, no estudié teología de hombres, no hice estudio bíblico de las llamadas iglesias de los hombres, no fui adoctrinado por hombres. Me he dejado guiar por la sabiduría del Espíritu de Dios, investigando, leyendo, yendo por aquí, yendo por allá, leyendo libros virtuales por internet, ¿no? Porque no tengo dinero como comprarlo. En Juan capítulo 6, versículo 70 dice así: Yahshua le respondió: ¿no es escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. El diablo estaba junto con Yahshua y tomó la Pascua, ¿sí? La llamada Santa Cena. Tomó la Pascua con Yahshua y con los otros 11 discípulos o apóstoles de Yahshua, el diablo. Judas. Mateo 26, 25 dice: tomando la palabra Judas, el que le estaba traicionando, y dijo: ¿acaso soy yo, maestro? Yahshua le respondió: tú lo has dicho. El diablo es nuestra propia carne, mi querido amigo, o sea, nuestra naturaleza humana, y no ese supuesto ser de rabo y de cacho creado por la religión para colocar miedo en ustedes, para colocar pánico en ustedes y estafarlos a ustedes, los incautos, mi querido amigo. Aceite usted o no lo aceite, es así que está escrito, y nada puede contra la verdad sino la propia verdad. En otro episodio semejante, el propio Yahshua de Nazaret, todavía en los días de su carne, Dios en los días de su carne, se dirigió a Pedro. De la misma manera, en el momento en que Pedro se opuso a la voluntad de Dios, mi querido amigo, en cuanto al sacrificio de Yahshua. Mira lo que dice Mateo 16, 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, no lo permita Dios, en ninguna manera te suceda esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres trompiezo, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Aquí el apóstol Pablo, aquí en Romano también, le da un jaque mate en ese asunto y muestra el conflicto que existe dentro de cada uno de nosotros entre nuestra carne y el espíritu. Y le da un jaque mate a esos teólogos y maestros de las religiones. Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 20 dice: porque no comprendo ni proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si no lo quiero, eso es lo que hago. Estoy de acuerdo con la ley de que es buena, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Mire, él dice: en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí, la carne. Satanás, diablo,
demonios descritos en la Biblia, mi querido amigo, los tales seres espirituales creados por la religión, seres mitológicos. En el libro de Job, la Biblia también habla de un tal diablo que le quitó todo a Job. No es eso que leemos, mi hermano, no es eso que leemos ahí en el libro de Job, mi hermano. Pues el libro de Job es una parábola. Sepa lo que significa parábola. Un texto figurativo. No es histórico, fue escrito en lenguaje. El libro no es un libro histórico, sino fue escrito en un lenguaje metafórico. Lo que significa palabra es metafórico, metáfora. Un libro poético para un mejor entendimiento, mi querido amigo. Vea que el relato, el adversario, hace opositor a Job. ¿Quién es ese adversario ahí que colocó las religiones cuando hicieron sus traducciones? Que le hace oposición a Job y no a Dios. Le hace oposiciones a Job. Y al final del libro, el adversario no es castigado, mi querido amigo, y tampoco es criticado. Como es hecho con los mejores amigos de Job, con alegoría, tiene una sabiduría, un simbolismo poético ese libro, mi querido amigo. Trae para el pueblo, ese libro, trae para el pueblo un mensaje de fe y obediencia al Creador. Lo importante es la cultura semita ahí en ese libro. No era la veracidad de los hechos, más sí el mensaje. Ese libro poético, metafórico, parábola, trajo un mensaje para la cultura semita. No era la veracidad de los hechos, más sí un mensaje simbólico, figurativo, un lenguaje que no es igual al de nosotros. El libro de Job nos dice en 3 líneas, mi querido mío, que el mal sirve al bien. Esto está intrínseco en sus palabras y en el libro de Job. Satanás o Satán, cualquier pensamiento negativo, o sea, humano, puede ser un adversario de la verdad. No es el diablo, mi querido hombre, no es demonio, no es Lucifer. Demonio que la religión creó como seres espirituales eternos y adversarios de Dios. Son palabras inexistentes en el hebraico, mi querido amigo. Entienda el porqué. Para comenzar, la palabra hebraica, Satán, significa literalmente inhibidor, evitador, imposibilitador, adversario, opositor. Inhibir quiere decir tentar impedir a alguien realizar algo. Satán o Satanás no es como piensan los creyentes religiosos, como piensan ellos que es un ángel rebelde. Tal cosa es simplemente imposible, mi querido amigo. Los ángeles son seres de materia elevada y sagrada porque fueron creados de esta forma. Así como los ángeles son como los animales, son animales porque fueron creados de esta forma por Dios. Los ángeles están constantemente contemplando la irradiación poderosa de Dios. Siempre van a estar contemplando la irradiación poderosa de Dios por toda parte, mi querido amigo. Ahora, ¿acaso una persona podría estar en el mal sin mojarse? Dejo esa pregunta ahí. Del mismo modo, un ángel no puede evitar la presencia del Eterno, mi querido mío, porque fue creado para eso. Y por eso no consigue dejar de ser sagrado. La santidad de toda creación, de todo el universo, es contemplado de forma elevada por los seres que son en este sentido elevado. Y por eso ellos no pueden parar de servirle al Eterno. Ni pueden escoger no hacerlo, mi querido amigo. Ellos no poseen libre albedrío. No pueden contemplar otra cosa sino al Eterno delante de sí mismo. La tentación existe dentro de nosotros, mi querido amigo, por intermedio de los 2 instintos que el Eterno mismo creó en cada uno de los hombres.
tanto inclinando al bien como al mal, mi querido amigo. Lo más importante es que solamente esta habilidad es escogencia y absoluta, se torna posible que hagamos el bien y el mal con total y absoluta decisión personal que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y eso no huye de la soberanía de Dios. Tenemos la plena capacidad intelectual de rechazar, de hacer el mal, cada uno de los hombres. Esta es la noción exacta de que tenemos el derecho de escoger tanto el hacer el bien como el hacer el mal. Eso depende de cada persona y de cada espíritu que tiene la persona, como fue creado por Dios. El Satanás es un ser espíritu eterno, el mitológico creado por la religión, será. Nació de las malas traducciones, mi querido amigo. Ese Satanás, ese es el espíritu eterno, mitológico, creado por la religión. Nació de malas interpretaciones y por falta de las traducciones y por traducciones tendenciosas de Tanás, o sea, del Viejo Testamento. Lo correcto de la palabra de Satanás o Satán es adversario y opositor. Eso es lo correcto. Yo le voy a dar unos ejemplos. Número capítulo 22, versículo 22b y versículo 32b. Dice así, la parte B del versículo 22. Y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Sí, adversario Satanás. 32b. He aquí que yo he salido para ser adversario, sí, para ser Satanás, el adversario. En la historia de Balaam, que leemos ahí en número 22, el ángel de Yahweh fue el Satanás de Balaam, sí, el adversario de Balaam, el opositor de Balaam. David era el Satanás o el adversario de Saúl y de los filisteos, mi querido amigo. Tenemos muchos ejemplos de traducciones tendenciosas que genera el personaje inexistente del llamado Satanás como un ser externo. Se liberte, mi querido hermano, se liberte. Ese personaje ya no existe y nunca existió. Cada uno de nosotros somos nuestro propio adversario, o sea, Satanás, nuestra carne, es nuestra propia inclinación para el mal, es el opositor, es el adversario al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Es un ser espiritual que está en nosotros, que fuimos creados dentro de nosotros, que fue creado dentro de nosotros. La serpiente del jardín del Edén somos nosotros, desnudos. Mire este lenguaje figurativo, esta simbología de lenguaje hebraica y griega. La serpiente del Edén, mi querido amigo, somos nosotros desnudos delante de un espejo. O sea, el hombre carnal, la naturaleza adámica, como una alegoría. Los llamados demonios son fuerza negativa proveniente del propio ser humano en su mente. Es el lado mal, adversario, creado por Dios en el estado del espíritu cuando está mal. Idolatría de dioses, de piedra o de cualquier otro tipo, enfermedades y perturbaciones mentales causadas por su estado del espíritu, mi querido amigo, etc. 1 Mateo 16, 23 dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios, yo le invito a que lea ese contexto completo, pero mire este versículo como lo dice. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Instrumento musical para sacar demonios, ¿será? Muchos religiosos evangélicos malinterpretan eso. La palabra espíritu en hebraico es ruach, es simplemente viento,
Entonces, un viento impuso fuerza negativa, mi querido amigo, de parte de Dios, y iba sobre Saúl. Todo creado por Dios. Un viento impulsó fuerza negativa de Dios y iba sobre Saúl. No hay y no existe demonio ninguno como un ser espiritual externo, mi querido amigo. Son fuerza negativa enviada por Dios. O sea, Dios cuando creó al ser humano, Dios ya lo hizo con esa parte mala. Dios colocaba a prueba a quién. Yo le invito a que lea Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 6. Ahí va a entender eso. Israel tenía el mal de envidia, de celos, de ira, etc. Solo existe relato de la palabra demonio 2 veces, mi querido amigo, en el Viejo Testamento, y se refiere a los ídolos de piedra. Deuteronomio 32, 17 y Salmo 106 del 36 al 39. Léalo. Dios dice también en Isaías 45, 7: yo formé la luz y creó las tinieblas, promuevo el bien y creó la desgracia. Yo soy Yahweh, el que hago todo esto. Todo eso lo hace Dios. En otras palabras, el Eterno hizo el bien y hizo el mal en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger el bien o el mal en nuestra vida, mi querido amigo. No sobra aquí espacio para un tal Satanás, un tal diablo, un tal ser espiritual externo de rabo, de cacho, o sea, un ser mitológico creado por la religión. Yo le voy a leer 1 Samuel capítulo 29, versículo 4, que dice: entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, le dijeron: despide a estos hombres para que se vuelvan al lugar que les señalé y no vengan con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se vuelva adversario, sí, Satanás. ¿Por qué? ¿Con qué cosa volvería mejor a la gracia de tu Señor que con la cabeza de estos hombres? La mala traducción de la religión, mi querido amigo, creó un personaje inexistente ahí, el adversario, el Satanás. Satanás o diablo, representado por Adán en el padre de la mentira, mi querido mío, descrito ahí en la Biblia. La religión y sus líderes religiosos que introdujeron en la Biblia a través de sus tantas traducciones un Satanás, un diablo como un ser externo. Le inventaron rabo y cacho junto con la creencia de demonios como ángeles caídos, mi querido. Son mitologías, son inventos, son creaciones, doctrinas de las religiones para así meterle miedo a la gente y así poderle sacar dinero y poder dominar esa masa que no estudia, que no investiga, esa masa ignorante con falta de conocimiento espiritual. Algunos líderes de la iglesia de la gracia de Dios no son igual a estos líderes de esta iglesia de hombres. Timoteo y Tito, líderes de la iglesia de Efeso y en Creta. Aquila y Priscila, líderes de una congregación en su casa en Efeso. Apolo, judío, recibió la gracia por medio de Pablo. Era el líder de la iglesia en Corintio. Él era el líder de la iglesia en Corintio. Después la abandonó por haber sido idolatrado por ellos debido a su elocuencia. Elocuencia es el significado y la facultad de hablar bien, con fluidez y propiedad de manera efectiva para convencer a quien escucha. Como lo que hacen hoy estos líderes religiosos que estudian teología, escuela bíblica, estudio bíblico y esas cosas. Estudian una filosofía, una psicología para poder tener un lenguaje, un poder de convencimiento elocuente, así como lo tenía Apolo, que Apolo tenía esa elocuencia, como lo tienen estos líderes evangélicos religiosos de demás denominaciones, para poder ser idolatrados por la masa, por las personas incautas, ignorantes, que no se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Mi querido amigo, en Israel abundaban adivinos y profetas, y un grupo de estos se destacó del resto con su arrebatada elocuencia.
denunciaron los males sociales y abandono de las obligaciones contraídas por la alianza y influyeron de manera decisiva en el pueblo hebreo. Elocuencia es una fuerza expresiva para convencer y persuadir que tienen para sí misma la palabra, los gestos, los ademanes, las imágenes y cualquier cosa capaz de entender algo, mi querido amigo. Arquipo, hijo de Filimón, y su esposa Apia eran líderes de la iglesia en Coloso. Epafré, líder de la iglesia en Roma. Hoy en día hay cristianos que son como el piojo, cristianos evangélicos, católicos, etcétera, que son como el piojo. Son cristianos piojos. Más allá de no conferir nada, de no investigar nada en la Biblia, solo andan por la cabeza de sus pastores, de sus sacerdotes, de los padres católicos. La religión evangélica insiste en cobrar aquello que ya fue abolido en el sacrificio de Yahshua, como diezmo en dinero, que no existe en la Biblia. Diezmo fue una ordenanza para los judíos y alimento, y se daba cada 1 año y cada 3 años. El diezmo en dinero no existe en la Escritura, fue inventado por la religión católica y después por la evangélica y así consecutivamente. No se trata de despreciar el dinero, mi querido amigo, o echarlo fuera. Se trata de colocarlo en su lugar. El dinero no puede estar en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Él tiene que estar en nuestras manos. Y con la cabeza bien ordenada, saberemos hacer bien uso de ese dinero con nuestras familias y nuestro prójimo. No podemos dejar que nuestro corazón se venda como lo venden los religiosos de cada denominación. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a 2 señores, pues odiará a uno o amará al otro, o se dedicará a uno o despreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Quienes le sirven a Dios por dinero son capaces de servirle al diablo, a los deseos carnales, por un mejor salario. Infelizmente, en la iglesia de los hombres no hay fuerza para amar a los excluidos. No hay fe para repartir con los que nada tienen. No hay amor para alimentar a los que tienen hambre, mi querido amigo. La iglesia de los hombres, supuestamente hay poder de avivamiento y fuego y gloria, supuestamente, pero no lo hay en el ámbito espiritual. En la iglesia de los hombres, el valor está en aquellos que más tienen que ofrecerle al pastor. Si fuese por el sistema religioso, el cual conocemos hoy en día, en esta época, en el 2022, el ladrón de la cruz no hubiese entrado al paraíso, mi querido amigo. Si hoy en día nosotros precisamos de aceite, ¿será que precisaríamos de aceite ungido, bautismos en las aguas, Santa Cena, diezmo, guardar el sábado, domingo y a lavarse los pies? Entonces la obra de la cruz no fue suficiente, mi querido amigo, según el sistema religioso. No fue suficiente para ellos. Hoy en día el punto crucial del Evangelio, el Evangelio dejó de ser la cruz, mi querido amigo, y se tornó rituales, dinero, agua, comida, bebidas, día, etc. Gracia y rituales no combinan las dos cosas. Eso se llama teología de hombre, o sea, judaísmo en la iglesia de hombre. Efesios 2:8 dice: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de ustedes, es don de Dios. El ladrón de la cruz no fue bautizado en las aguas, mas sí en el verdadero bautismo que fue en Cristo, en su espíritu, mi querido amigo. Tampoco comió del pan y el vino físico de la Santa Cena, mas sí comió del pan que descendió del cielo, que es el propio Cristo. El cristiano también falla, mi querido amigo, también llora, tropieza, se cae, pierde la fuerza, pero sabe dónde ir cuando esté en el suelo, sabe a quién confiar para reponer su fuerza y levantarse a volver a empezar. El verdadero cristiano, mi querido amigo, sabe dónde ir, porque sabe que tiene a Dios dentro de él, mi querido amigo. Sabe que la fuerza viene del Espíritu que está dentro de él.
Y no viene de la religión, no viene de imposición de manos, no viene de oraciones de religiosos que Dios no escucha, mi querido amigo. Y felizmente es así. Despierte, abra sus ojos espirituales, su entendimiento espiritual, y deja de hacer esas cosas paganas que hacen los evangélicos, los católicos y las demás denominaciones, con rituales, con ceremoniales judaicos, con bautismos en agua, con obras muertas. Obras muertas. Ya Cristo resucitado está dentro de nosotros, mi querido amigo. Somos libres de esa esclavitud religiosa. Somos libres de ese mundo religioso. Nosotros cultamos a Dios cuando nos levantamos en la mañana. No tiene hora marcada todo el día, en cualquier lugar donde estemos, cultamos a Dios, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.